noches, bienvenidos. Hubo un tiempo en el que todos nos dábamos la posibilidad de soñar, es decir, un tiempo para soñar. Este es un tiempo para la preocupación, para la angustia. ¿Qué es lo que viene para la Argentina de acuerdo a cómo están las cosas, a cómo se han hecho todos los temas referidos al coronavirus en los últimos tiempos? El punto epicentro de esta historia es la ciudad de Buenos Aires. Hay que entender que Buenos Aires no es una ciudad que está en el medio de la pampa y uno llega, se encuentra con la ciudad y cuando se va no hay nada. Esta es una ciudad completamente integrada al conurbano. Es una sola ciudad. Por eso tiene un nombre común. Todo lo que pasa en la capital se refleja inevitablemente en el conurbano, que es donde vive la gente que trabaja en general en la capital federal. A uno le da la sensación de que están haciendo un desastre, llevados, arrastrados por esa cantinela de los anticuarentena, que todos se lo llevan por delante. Etapas de este fin de semana que provocan también preocupación. En tiempo argentino, ¿por qué estamos perdiendo la batalla contra el coronavirus? Lo dice con énfasis ese titular de nuestros colegas. Y hoy, Alberto Kornblit, en la tapa de Página 12, habló de un avión que se cae todos los días. El ejemplo que nos habíamos permitido poner en Batalla Cultural la semana pasada. Se juntan tantos y tantos muertos cada día, tan tristemente, que sería como la tragedia de un avión que todas las tardecitas se cayera en la ciudad de Buenos Aires o en la República Argentina. Esto es dramático verdaderamente. Y después nos encontramos con que aparecen locos que tienen el fundamento del odio, de la bronca, de la rabia que les instalan quienes desde los medios manejaron toda la anticuarentena. Y lo hicieron así porque el presidente estaba creciendo en la imagen y dijeron nosotros esto no lo podemos permitir. Y le salieron al cruce. Ahí están en la quema de barbijos. ¿A usted le parece que esto es posible? Finalmente, ¿por qué quemarlos si no los quieren usar y creen que no molestan a nadie, que se encuentran con las personas que se lo van a reprochar? Pero quemarlos, una quema simbólica, porque el barbijo se convirtió para ellos en la bandera de la decencia de quienes tratan de pelear a buenas con el coronavirus, es decir, estando a buenas con nosotros mismos, no con el bicho, por supuesto. Unos locos desatados de las últimas marchas ya venían hablando contra el barbijo. Son los que dan la cara de esos medios que ponen los títulos y los zócalos. ¿Por qué marchas sin barbijo? Soy libre de asumir los riesgos. Podemos circular sin barbijo porque al ser personas sanas no estamos constituyendo un delito contra la sociedad, porque no infligimos nada contra la salud, porque somos personas sanas. Y soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. La vacuna, métansela en el orto. Hace 3 años que estudio medicina, me di cuenta que realmente usar tapabocas es algo que es perjudicial para la salud. Ya está científicamente comprobado de que el barbijo hace daño y están en YouTube. Dan mucha vergüenza, dan mucha pena e indignan, por supuesto, pero ¿son ellos los responsables de tener la cabeza en ese estado? ¿O son quienes les dan las directivas, los mandos para que piensen de esa manera? Todo tiene que ver con el tipo de información que se recibe, lo que se consume. Miren lo que ha pasado hoy. No lo pongan todavía el título porque quiero decirle a la gente, ¿usted puede creer que esto suceda, que la mafia de Clarín, de Héctor Mañeto y compañía, sea capaz de poner este título hoy en un tuit? Mire ahora sí. Fue la Cámpora, con una pregunta. Un título que es una pregunta. Usted puede entonces titular un diario con cualquier cosa, una nota, haciéndose cualquier pregunta. Usted piensa un disparate, quiere hacer daño, porque ahora, por supuesto, cuando se leyó ese tuit, la gente empezó a decir, con razón, no éramos nosotros, porque les provocó horror lo que estaban viendo. Fue entonces la Cámpora, era un plan de ellos. Mire los que hablaron recién, todos integrantes, por supuesto, diría Clarín, de la Cámpora. Después Clarín, vea cómo lo hizo, dijo que era mentira. Desactivó su propia mentira. Pero ¿qué es lo que queda en la gente? Inmediatamente. Esto llegó a miles y miles de personas. Y van repitiendo, ¿sabes cómo fue la historia del barbijo? Ahora entiendo todo. Estos tipos de la Cámpora salieron y hicieron un simulacro para echarnos la culpa a nosotros. Porque claro, es deplorable, es tan vergonzoso, humanamente, tan indecente, tan bochornoso lo que hicieron, que no podían ser ellos los culpables. Entonces Clarín, con una pregunta, instala que los culpables fueron otros.
Después no importa si lo desmiente, porque ya creció la mentira que habían dicho, la falacia brutal, la desvergonzada manera de informar a la gente. Fue la Cámpora la que hizo lo de los barbijos, y entonces lo repiten. ¿Sabes quién fue lo de la Cámpora? Y van pasando la voz y después no quieren echar atrás. Y lo siguen repitiendo, y seguirán diciéndolo. Ahora se sabe que es mentira, como tantas mentiras que todos los días tenemos que consumir de Clarín. El presidente de la República, Alberto Fernández, dijo en estas horas que viven en una situación de ametrallamiento mediático. Y pienso que es así. Yo creo que ahora, cuando además estamos sometidos a un ametrallamiento mediático permanente, tenemos que ser más inteligentes que nunca. No nos tienen que ver a nosotros distraídos en disputas o en peleas internas. Por favor, que no nos confundan. Que no nos confundan. Este es un país donde se malinforma, donde muchas veces toda información es tendenciosa. Por favor, estemos más unidos que nunca. Estamos en el camino correcto. Vamos a escuchar muchas voces a lo largo de esta columna, como siempre. Me gusta fundamentar lo que decimos con una demostración instantánea. Uno podría hablar aquí durante mucho rato, decir tantas cosas, pero usted se quedaría con la duda, ¿será así? Bueno, cuando vamos a decir ahora que la situación es jugar, y hemos manejado también esta idea, una ruleta rusa un poco más grande. Si usted se queda en su casa, no está comprando ningún número en la lotería desgraciada de tomar el coronavirus. Pero si usted sale, ya empieza a comprar billetes de esa lotería imaginaria. Y si usted se reúne con multitudes, por supuesto que está comprando muchísimos más billetes. Esto es jugar a la ruleta rusa, como dice el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyan. Cuando uno juega al límite y a la ruleta rusa, el riesgo es muy grande. Y una vez que se instaló esa situación, después retroceder es mucho más problemático. Es que a veces parece no tenerla. Juegan a una forma de oposición tan descabellada, están dañando tanto la República, son tan irrespetuosos con la democracia, que tienen que huir hacia adelante. Entonces ahora tenemos a los diputados del PRO que no se quieren hacer el hisopado, después de haber estado sentados con un compañero que ahora reconoció, ahí está, es el diputado José Núñez, que tiene coronavirus. Vamos a verlo en la sesión del otro día. Este diputado que estaba ahí podía haber perfectamente hecho todo desde su casa. No contagiarse allí o no contagiar a los demás si él ya venía contagiado. Creo que hay versiones de que él sabía que tenía coronavirus y lo mismo estaba sentado ahí. O por lo menos tenía la sospecha. Porque tenían que seguir adelante con el show mediático y absurdo que tramaron para ir contra lo que es el discutir leyes que son importantes en este momento para la Argentina, que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con los DNU, con todo lo que usted ya sabe que en estos momentos se discute. José Núñez tenía o tiene ahora coronavirus. Por supuesto que los demás diputados tendrían que hacerse un hisopado, no quieren. No quieren porque tienen la misma tosudez diaria de Pichetto. Siempre hacemos la broma, ¿no hay un Pichetto hoy? Un Pichetto legítimo, un Pichetto de verdad, un Pichetto que dice absurdidades. Y sí, lo tenemos. En estas marchas llamadas anticuarentena, que son aquellos que expresaron permanentemente la limitación de las libertades, en un proceso de tiempo en la Argentina pueden ser cuestionados. Pero Miguel Ángel, ¿vos realmente crees que a alguien le puede servir o puede capitalizar esta cuarentena, este desastre? Yo creo que es una catástrofe esta cuarentena. Creo que es una catástrofe esta cuarentena. La catástrofe es lo que vino después de la cuarentena. Esa es la verdadera catástrofe. Los números son elocuentes al respecto. Mientras hicieron las cosas bien, la Argentina tenía los mejores números del mundo. Estaba en el puesto 51 en mayo. Ahora está entre los 10 más complicados. Por todo lo que se hizo desde adentro, parece mentira que se haya fogoneado de la manera que se hizo. ¿Cuándo se harán cargo los medios de comunicación y sus esbirros, sus pistoleros mediáticos, que salen a luchar contra lo que sea siempre y cuando el patrón, que ya sabemos cuál es,
de las directivas, o simplemente las insinúe con una mirada, o ellos adivinando qué es lo que querrá el patroncito que tienen. Mire, para ser promedio con lo de Pichetto, escuchemos a José Pablo Feynman. Marchas llamadas anticuarentena, que son marchas políticas, marchas de repudio y hasta de odio político por la fuerza con que son expresadas. Eso lleva al contagio y el contagio lleva a la muerte, porque no perdona a los imprudentes, y hay muchos imprudentes que son imprudentes políticamente. Es un hecho político, lo refleja muy bien con lo que dice José Pablo Feynman. La discusión siempre pasa por ahí, en todos los órdenes. Está bien decir que todo es político, pero esto fundamentalmente. Por eso se están comportando de esta manera. Cada día aparecen más un partido de cachivaches. Y no es así, no es deseable, incluso en el propio juego de la democracia, que necesita que haya un poco de cordura y sentido republicano. Pero ellos no lo tuvieron nunca. Desde el fondo de la historia, el licenciado Carlos Quiroga, al que convoqué para que me hiciera un comentario psicológicamente de lo que está pasando en estos momentos, me hizo este trabajo que no tiene desperdicio ciertamente, en 1 minuto y medio, un poco de historia para entender el presente. De hoy, tan modernos ellos, atrasan 100 años. Pero claro, ellos son la reencarnación de aquella liga patriótica. Sí, aquellos niños bien, que salían a cazar judíos y pobres, con armas y autos descapotables. Esos que se hicieron pis y caca encima cuando el pueblo trabajador los rodeó y masacró en el barrio de La Boca. Mirá si fue grande la derrota temporal del campo popular, que en esos barrios de Parque Patricios, Barracas y La Boca fue la cuna del macrismo. Por aquel entonces, estos niños se merecieron una milonga, la milonga del 19, que decía: milonga del barrio de Once, milonga del 19, cuando se armó aquella bronca y sufrió tanto inocente. Patucos del barrio norte vinieron en prepotentes, quemaron la sinagoga y le pegaron hasta el Seide. Los varones de mi sangre supieron hacerle frente. La gente trabajadora que le da la mano al más débil. Por eso yo estoy cantando milonga del 19. Nadie me borra la historia que también hizo mi gente. Siempre son los mismos, y con ese comportamiento de llevarse todo por delante, en esa época, las matanzas, las masacres que hacían de los trabajadores, de los que empezaban con las primeras protestas que iban a encaminar el mundo, o por lo menos la Argentina, hacia un poco más de justicia social, que después sabemos cómo se fue coronando. Pero volviendo a lo que nos pasa hoy, lo que ocurre, lo que sucede, es que hay una desobediencia de los gobernantes al deseo de tener una salud sana para la población. Es decir, esos son los que van en contra de esa salud. No todos, por supuesto, pero mire lo que el personal sanitario siente hoy día, cuando se abre la ciudad de Buenos Aires y cuando salen poco menos que a un carnaval, cosa que se puede comprender. El comportamiento de la gente es inmanejable en esos casos. ¿Qué vienen con que nosotros le pedimos toda la prudencia? No se portaron bien, lo vamos a escuchar después al ministro Quirós, no fue un buen día. Es que no hay manera de que miles de personas se porten al mismo tiempo muy bien cuando se les pide algo. Hay que tomar determinaciones, hay que tener el coraje cívico de hacerlo. Escuchemos a los sanitaristas. En la terapia intensiva no damos más. Estábamos mal antes de la pandemia, éramos pocos. Ahora nuestras filas están diezmadas por la enfermedad y estos pacientes son tremendamente demandantes. El trabajo es mucho mayor. El enojo y la indignación ante lo que hemos visto en las últimas horas. No nos sentimos escuchados por el gobierno de la ciudad, que insiste en seguir abriendo. Estamos abandonados. Tuvimos que pedir días de descanso porque desde acá se cortaron las licencias, los francos, las licencias por estrés. El personal está realmente agotado física y psicológicamente. Arnaldo Tubín, de los terapistas y
Rodolfo Arrechea, del Hospital Rivadavia, cada uno con su visión, por supuesto, muy dolida, muy desencantada de cuál es el comportamiento que está teniendo la gente. Pero las cosas pueden empeorar y empeoran. Ahí tenemos al intendente de Tandil aislándose de esa cordura que se trata de imponer en la provincia de Buenos Aires. Hecho algo así como semáforos, en el sentido de color verde, de color amarillo y de color rojo. Bueno, a esto por supuesto hay que responder, lo hicieron la ministra Teresa García y el jefe de gabinete Carlos Bianco, porque es bastante poco difícil de aceptar este comportamiento del intendente de Tandil. No solamente una decisión inconsulta, sino, y esto es una opinión personalísima, es una decisión absolutamente irresponsable cuando uno ve cómo se ha comportado el virus en el interior de la provincia y en todo el país. Lugares que estaban libres de COVID, o en el caso de Tandil, que hace 15, 20 días el municipio se declaraba prácticamente libre de COVID, en el día de hoy tenemos cerca de 200 casos, se ha duplicado de una manera impresionante la cantidad de casos en Tandil, con un sistema sanitario limitado. Nos ha llegado el audio. La verdad que yo no sabía si estaba escuchando un dirigente de la República de Chechenia, de Cataluña, porque era directamente un manifiesto separatista. ¿Qué les pasa, no? ¿Se encontrarán a la salida de todo esto con el debido castigo social? Porque es inaceptable cada uno de estos procedimientos. Y la ciudad de Buenos Aires, que como decíamos al principio, no está sola. No puede decidir por sí sola el destino de millones, que son muchos más millones cuando uno cruza el Riachuelo o la General Paz. Y lo han hecho. Se llevaron todo por delante y las consecuencias que ya estamos padeciendo serán seguramente tan graves como lo que estamos viviendo hoy. Habrá más contagios. Si hay más contagios, 2 o 3 de cada 100 van a morir. O sea que han empujado a la muerte también con su proceder. ¿En qué lugar, en qué familia están velando una persona que a lo mejor, de no haber tenido una actividad social, no se hubiese contraído el coronavirus y no hubiese muerto? ¿Cuántos han pasado con 200 muertos por día en la República Argentina, pero muchos también de la ciudad de Buenos Aires, por una situación como esa? Y Quirós dice hoy, no fue un día tan bueno como pensábamos. Ah, mire usted, vale la pena escucharla. Lo que pasó, sobre todo el primer día, no fue bueno. Así como no fue bueno lo que vimos el primer día cuando habilitamos la actividad física. Se entiende, puede haber gente que tenga mucha voluntad y necesidad de salir, pero necesitamos aprender a hacerlo como corresponde. Necesitamos aprender a hacerlo como corresponde, muy bien. Y mientras no aprendemos a hacerlo como corresponde, señor Quirós, ¿qué pasa? Ese aprendizaje, ¿a dónde nos va a llevar? Vamos a aprender un día, esto es inventado, vamos a aprender un día una convivencia en la que cada cual haga lo que corresponde para poder respetar al otro. Nos vamos a juntar miles de personas y nunca, para movernos o para lo que sea, vamos a estar a menos de 2 metros. ¿Qué es el comportamiento que corresponde? El comportamiento que corresponde lo tienen que tomar las autoridades, pero no quieren. No pueden frente a la presión mediática que les dice no vayan a dar un paso atrás. Y esto es lo que ha sucedido y ha condicionado los comportamientos. El jefe de gabinete del gobierno nacional ya empieza a mostrar que lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires es cada vez más incómodo. Las fotos las vimos todos y las imágenes las vimos todos. Ahí claramente no se estaba cumpliendo ninguno de los protocolos que la ciudad se había comprometido a llevar adelante. La tarea de fiscalización corresponde a la ciudad de Buenos Aires. La jurisdicción es la que se compromete a la fiscalización del protocolo que presenta. En este caso de bares en la ciudad. Lo que necesitamos es que la ciudad cumpla con los protocolos en los que se comprometió. Esta semana volvimos a tener récord de casos, aumentos de casos, fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires. Yo no puedo creer esta discusión. Con toda franqueza, no sé ustedes, pero a uno le da la sensación de que no puede haber discrepancias tan hondas en un tema tan sensible en el que está en juego la vida de los propios ciudadanos que ellos, los gobernantes, tienen que cuidar.
Por lo menos se toman algunas medidas conducentes en algunos lugares. En la provincia de Neuquén, hoy hablé con el ministro de Deportes de la provincia, porque supe que habían tomado medidas contra el lugar donde el otro día se produjo esa actitud desafiante que podemos ir viendo de los graciosos del esquí que estaban ahí en un parador de Chapelco riéndose del resto del país. Ustedes con cuarentena y nosotros acá, los grandes campeones. Son esos que, como les decía, tiran un chancho de un helicóptero a una piscina porque son juguetones, porque se llevan el mundo por delante, porque ellos pueden más que todos, porque ellos se corresponden con una élite que sienten diferente al resto. Bueno, el ministro nos cuenta que tomó medidas no solamente contra el establecimiento, sino también con algunas personas. 4 idiotas fueron a un cerro, se filmaron, ese lugar fue clausurado, intervino el fiscal de oficio y 8 personas están procesadas. De esas 8 personas, 2 son abogados. Estaban en ese lugar porque habían solicitado un permiso, aparentemente, para cuidar a un adulto mayor. Y estas personas, la verdad que lo tomaron como un chiste, hicieron el ridículo y hoy están siendo procesadas por la justicia como corresponde. Pero también hay personas que van a tener una responsabilidad frente a la justicia, agregó el ministro, que tiene coronavirus. Y para reforzar un poco la idea de que si no es el problema no solamente morirse, sino cómo se vive y cuáles son las secuelas con el coronavirus, que son tremendas. Le preguntamos al ministro cómo se sentía, cómo ha sido esto del coronavirus que todavía padece. Los 4 o 5 primeros días, la verdad que son demoledores. Yo soy una persona que tengo un buen estado físico, no fumo y lo sentí mucho físicamente. Así estoy aislado en casa. Yo estuve atento 180 días y hubo un solo descuido o una sola oportunidad, tuvo el virus y nada, desaprovechó. O sea, no descansa, no discrimina, no le importa edad, religión, credo, lugar de residencia, trabajo, no le importa. Y mientras tanto, en la ciudad también se discute sobre la vuelta a clases. Una posición de tipo bien política. Poner a los chicos en la clase, sienten ellos que podría ser como una especie de triunfo. Claro que esto se solucionaría con simplemente poner computadoras. Y el costo, mire, van a forrar un edificio de mármol ahora para darle más lustre. Ni hablar de los negocios de las calles, todo lo que le entrega la Reta Clarín. Ahora contó Roberto Navarro en el Destape cómo la gente de la ciudad de Buenos Aires le dio la calle Lima, ahí donde está abajo de la autopista, para que tengan su garage, como han hecho con la calle Ascasubi, que se robaron, tapiaron y nadie puede pasar por ahí, es su calle. Esto es increíble, pero son así. Unos se roban calles en la ciudad, otros se roban lagos allá en el sur, el lago Escondido, por ejemplo. Es mío, no es de la geografía argentina, no está en el mapa. Está en el mapa de mi estancia, dice el señor Luis o Lewis, como usted quiera pronunciarlo. Pero estaba hablando de la ciudad y el deseo de volver a clase. Mire lo que pasó en París brevemente esta semana. Cuatro días después de la vuelta al colegio en Francia, 22 establecimientos escolares han tenido que ser cerrados por precaución tras detectar casos de COVID-19. El ministro explicó que el protocolo sanitario de precaución consiste en aislar inmediatamente al alumno o profesor que da positivo, pidiéndole que se quede en casa. Según este protocolo, si se dan más de 3 casos en un establecimiento, ordenan su cierre, aunque son las autoridades las que toman la decisión final. Eso es lo que pasa en París, pero también en muchos otros lugares. Una de las cosas que hacen los medios es ignorar lo que pasa en el mundo, no contar lo que sucede afuera, para que usted no pueda pensar, ojo entonces. En España están muy preocupados. En varios países podríamos citar. No, en todo caso le van a mostrar alguna playa de Brasil, porque en esto de lo Bolsonaro, que también tenemos ahora en la Argentina, no le tengo miedo, es una gripeciña, no pasa absolutamente nada. Y mientras tanto se le murieron 126.000 compatriotas a ese imbécil. ¿Cuántos han muerto ya en la Argentina? Vamos a pasar el número de 10.000, posiblemente con los datos de hoy. Es atroz, es tremendo, es insoportable pensarlo así, frente a la situación que se tenía antes. Pero lo de la higiene mental que hace falta tendría que ser hacia todos los aspectos de la vida. Ahora voy a tomar contacto con Lautaro Maislin, que está allí en Pilar, donde va a residir en su prisión domiciliaria, en su casa, Lázaro Báez. ¿Estás ahí, Lautaro? ¿Te puedo escuchar? Aguantá un segundo, boludo. Ah, está Mauricio Polchi, bien. Bueno, Mauricio, disculpa, siempre
con estas notas acostumbrado a Lautaro. Contame qué pasa ahora. Dale, vamos. No tengo retorno, no escucho. Bueno, bien. Gracias. Tenemos un problemita. Estas cosas pasan. El vivo tiene esto y mucho más el vivo hecho desde su casa, aún pese al notable equipo que tenemos en C5N, y lo digo subrayándolo. Pero quiero mostrarle algo. Esa gente que está allí, enloquecida, que no puede ser, que no queremos ser vecinos de Lázaro Báez, uno de los hombres más estigmatizados y perseguidos por quienes tenían un interés directo en que él estuviera preso. Lo metieron preso entre Clarín, Macri y Casanelo, un juez que nunca podré olvidar la caída al abismo moral que tuvo cuando puso preso a Lázaro Báez, inventando que se iba a escapar. Y lo estaban esperando en el aeropuerto donde venía a aterrizar con el avión. Había espías de Patricia Bullrich en el medio diciendo no hay plan de vuelo. Era mentira, por supuesto, como ya se aclaró en múltiples ocasiones. Pero en la persecución de hoy, ¿qué puso Clarín en sus tweets y TN? Que Lázaro Báez había salido sin pagar fianza. Entonces la gente que ya está preparada para esto dice, ¿cómo? Encima no paga lo que tiene que pagar, le pusieron... No, sabe que esto es una rotunda mentira, pero ellos lo saben, como lo sé yo. Yo tuve dudas, porque cuando vi eso digo, bueno, uno siempre tiene que pensar que puede estar equivocado, es obligatorio pensar así. Lo llamé al doctor Darío Villarruel y dice, es una burrada, me dice. Están diciendo eso, sí, es una burrada. ¿Cómo van a decir eso? Se paga cuando hay excarcelación, no cuando es prisión domiciliaria. Pero ahí están, fogoneando, dale que te dale, lo manieto de nuestra vida, haciendo todo lo posible para que la gente enloquezca. No puede ser, lo soltaron y encima no paga nada de la enorme fortuna que se robó. El único caso en el mundo que se conoce de haber negreado dinero, porque la recibía en blanco. ¿Cómo va a haber lavado dinero? Iba al banco, cobraba y se lo llevaba. Quedaba escrito en todos lados el dinero que se había llevado el señor Lázaro Báez, que no era la empresa más importante de los tiempos de Kirchner, era la empresa número 40 como ahora. Lo va a ver en este resumen que hacemos de un largo reportaje del que me gustaría tener más, vamos a ver los tiempos otro día, realizado por TN, por el colega Nelson Castro, a Rusconi, que empezaba con una pregunta que a mí me hizo pensar. En mi casa yo estaba mirándolo, y le dice, ¿cómo puede ser un hombre como usted que defienda a Lázaro Báez? Yo decía, ¿cómo puede ser que un hombre como vos, viejo amigo, trabaje para Mañeto? Y me preguntaba, ¿qué será peor? ¿Trabajar para Mañeto o ser el abogado de una persona que, como todas las personas del mundo, merecen tener un defensor? Bueno, vamos a ese minuto nada más que tenemos para hoy. A mí me resulta muy duro verlo a usted, a quien respeté mucho como fiscal, fue un gran fiscal que combatió el poder, hoy defender a Báez. A mí me parece muy duro ver un periodista de los quilates de usted cuestionando el rol de la defensa en un caso importante. O quieren defensas que se callen, que no aparezcan, que no sean contradictorias con el discurso unificado de los medios de comunicación en determinados momentos. No fue un empleado de banco, fue gerente de un banco. Bueno, hasta el 2013. En el 2003 funda una empresa de construcción. Era un empleado de banco que ascendió con Kirchner. Y la primera obra que gana, estando su amigo, entre comillas, en la presidencia, es en el año 2006. O sea, habían pasado 3 años desde que tenía la empresa que tuvo su primer negocio. Estaba en el puesto, dijo 40 Rusconi, creo que la precisión es puesto número 34. Es lo mismo. Desde ya, el gran constructor de esos tiempos. Y los 33 que están adelante, ¿cómo cobraban su dinero? También por el banco. También era lavado de dinero porque recibían ese dinero. ¿Y dónde lo ponían? ¿Dónde cree usted que los 33 empresarios o dueños de empresas que están por encima de Báez ponían su dinero? En Suiza, en algún lugar, afuera, siempre afuera, por distintos motivos, muchísimas veces para ocultarlo hasta familiarmente. Pero estaba afuera el dinero de Lázaro Báez, eso es verdad. Ahora estaba a su nombre, a nombre de sus hijos, con un fideicomiso por el que nunca lo podían ceder ese dinero. Así eran las cosas, pero como la persecución, usted sabe contra quién era, a Lázaro Báez lo tuvieron 4 años preso. Casanelo, yo no sé cómo hizo cada una de estas noches de su vida para dormir, estar tibio en su casa, tomarse un traguito de agua al final, hasta mañana, y apagar la luz, y dormir. ¿Cómo se duerme mientras tenía entre las paredes grises
de una cárcel a quien no correspondía. Él sabe que no tenía que ponerlo preso. Lo hizo porque la exigencia de Clarín era esa, tenía que ir preso. Y cuando Clarín te manda preso es muy difícil zafar. Lo saben los que ahora pasan cárcel, los que se quedaron, los que estaban en el mismo lugar que, por ejemplo, Lázaro Báez. Pienso en Schiavi, pienso en los de 11. Los puso preso Clarín directamente. No había manera de esquivar esa presión, porque era un interés político. La corrupción mata, y como la corrupción jugaba políticamente para poder ganar las elecciones del 2015, es enloquecedor. Es algo apabullante, abrumador. Hay que defenderse, sabiendo cómo son las cosas, y ahí está su trabajo de ciudadano. Esto no podría hacerse desde mi casa y casi con esta perfección técnica sin Julián Capazo y Anabela Sánchez y Leandro Gabriele. Agradezco a Mariano Perrino sí señor, su presencia hoy después de muchísimo tiempo, también padeciendo algunos problemas, y a toda la gente de C5N. Pablo Dugan y después Gustavo Silvestre. Hasta mañana si Dios quiere.